A renunciar al socialismo, ahí lo dijo, eso es dame dinero pero sin democracia, ¿no? Eso es básicamente, dijo algo que soy de acuerdo, creo que tú también dices que Fidel asombra a todo el mundo. Bueno, eso siempre ha sido, la gran lealtad de esa ha sido el asombro. El asombro. Su gran privilegio ha sido el asombro, asombrar y es siempre. genético también, ¿no? Viene de familia. Bueno, están los genes. Sí, ¿no? Salvo el regis adulterum, que lo dudo, está el genes ahí. Yo te decía antes, McDonald's y Coca-Cola, símbolos del imperio, además, ¿no? Yo recuerdo, creo que lo comentaba aquí en el programa, yo vi una portada hace años de la revista Bohemia, a principio de la Revolución, que salía Fidel Castro tomándose una Coca-Cola y como pie de foto ponían en tono jocoso, Fidel no se traga a los americanos, pero se los bebe. Ahora se los bebe y se los traga. Ambos inclusive, ¿no? Ambos inclusive. Bueno, McDonald's, Coca-Cola en Cuba lleva años ya entrando. Se empezó a negociar hace muchos años a través de México. O sea, en Cuba se toma Coca-Cola hace mucho rato, a pesar de el acta de comercio con el enemigo. Ponerle McDonald's a las hamburguesas no lo creo por un problema de... vamos a poner de estricto cumplimiento de la ley por parte de empresa americana, pero cuando los panamericanos hubo un patinazo, y se logró una publicidad a través de Brasil, lo que se quitó a mitad de los juegos, ¿no? Pablo, esto de las franquicias, ¿cómo funciona? Yo he escuchado, a lo mejor hay mucha leyenda en todo esto, ¿no? Desde hace años hay un cubano americano de aquí que tiene varios McDonald's y se dice, yo había escuchado que ese señor había comprado, tenía algún tipo de acuerdo para tener la exclusiva de las franquicias o la representación de los McDonald's en una Cuba futuro. ¿Eso existe? ¿Se puede hacer así comercialmente hablando? Bueno, jurídicamente, incluyendo el comercio, existen lo que se llaman las obligaciones inciertas y a futuro. Este señor puede tener esas obligaciones respecto a McDonald's, respecto a Cuba no las tiene. Los privilegios de franquicia además son muy escuotos, sí. Demasiado cortos y tienes que haber demostrado que lo has usado. Puede ser que lo tenga a una Cuba futura, ojalá lo tenga respecto a Cuba. Ahora hay que ver si en Cuba le aceptan el ingreso de la franquicia, que eso es otra cosa, tienes que inscribirla. Y en Cuba el régimen de privilegios que viene respecto a marcas y franquicias va a ser enorme. Claro. Enorme. Yo mencionaba hoy, estaba en la redacción ¿te acuerdas la famosa piñata de Nicaragua, de Daniel Ortega, que se hablaba de la piñata? En Cuba se avecina una piñata, bueno, donde se van a empezar a repartir muchas cosas. Lo primero que yo pienso que se va a repartir es un grupo de gente muy privilegiada. Incluidos empresarios cubano-americanos que han firmado cartas aquí. Mira, los empresarios cubano-americanos... ¿Van a tener algún tipo de No, con el mayor respeto van ventaja, a la cola. No, con el mayor respeto van a la cola. Hay que ser un poco moderado, hay que observar un poco más. Y a mí me encanta el entusiasmo, ¿no? Pero como soy conocedor del juego, no es que sea para nada un pesimista, lo que soy es un optimista bien informado. Entonces trato de no desequilibrarme. En Cuba va a existir una gama de privilegios de gente ya en el sistema paraestatal o detrás del gobierno que van a comenzar con empresas que tengan acceso a créditos que pasen por el gobierno. Pongo un ejemplo, Exim Bank, que es una agencia de Estados Unidos que da garantías sobre exportaciones, pudiera ser que muchas de esas personas disfrazadas en una empresa tengan acceso a esos créditos. Pero lo que se llama el generador de riqueza, que es el ser humano común y corriente, como tú y como yo, ese no va a tener acceso de un día a otro. Además, este tipo de sociedades, si tú eres economista, el individualismo es fundamental en todo eso. El homus economicus, Adán Smith hace rato habló de eso. ¿Y en Cuba cómo se va a hacer? ¿Eso va a ser imposible? No, eso está muerto. Desgraciadamente el sistema ha sido uno de los depredadores fundamentales del homus económico, aunque la ventaja del ser humano es que cuando tú le das la capacidad de libertad, enseguida sale, aflora, ¿no? Eso lo ves en las generaciones que han venido para acá, porque hemos venido. Por supuesto. Venimos frustrados, pero la capacidad del deseo de hacer y concretar nos permite avanzar. Yo hablaba anteriormente del tema de dame dinero pero sin democracia. Hay un par de declaraciones de la Casa Blanca. Una tiene que ver con el tema de los derechos humanos. There is a pretty clear difference between reestablishing diplomatic relations and carrying out the longer process of normalizing relations. It's clear that there are a wide variety of disagreements between the United States and Cuba, and more directly between the U.S. government and our values, and the Cuban government and the values that they so often fail to codify, right? That there are a variety of concerns that we have with the way that the Castro regime treats political dissidents, the way that they treat individuals who are trying to freely express their views, even the way that they treat some reporters.
Tú decías que eres un optimista bien informado, me dijiste. Sí, así. para que no me digan, cuando me dicen, tú eres un poco pesimista, digo, no, lo que soy un optimista bien informado. No, no, Ayer yo tuve aquí a dos invitados, uno de ellos muy optimista, bien intencionado, que me decía que todo eso está cocinado, que todo esto está ya hecho. Yo lo dudo que sea así, y vamos a escuchar esta otra declaración que pone un poco en tela de juicio esa declaración. What the disagreement that we have with some people on Capitol Hill is about the strategy for confronting Cuba, about those significant disagreements. And the strategy that has been employed for the last 5 decades of trying to isolate Cuba is one that has not resulted in any of the kinds of changes that we'd like to see. And the fact is that after the president reached this agreement with the Castro regime to begin the process of normalizing relations, we actually did start to see some small progress. With the release of 50 or 55 political prisoners that were being held in Cuba. That's a small step and only the first step in a much longer journey, but it does reflect progress. Pablo, mira, este funcionario acaba de agregar algo ahí que debemos de puntualizar. Sí, Cuba liberó bajo condiciones no de libre excarcelación, sino licencia extrapenal o modificación de medida cautelar a 53 personas que el propio Estados Unidos dijo que no era un obstáculo para continuar las conversaciones. Es decir, esa mejoría es un acto muy débil en una relación entre gobiernos. Lógico, esto es un lenguaje diplomático. El diferendo Cuba-USA se acreció a partir del año 1959. O sea, Fidel hizo una bandera de ese diferendo. El diferendo Cuba-USA empieza, Cuba no es una isla anexada a los Estados Unidos, o sea, desde Arango, Parreño, José Antonio, o sea, de ahí viene ese diferendo real con los Estados Unidos. Lo que pasa es que en el año 59 se dispara y Fidel lo convierte en bandera. Que es cierto que muchas medidas no han hecho efecto de aislamiento, está claro, pero sí han hecho un efecto que ha justificado la existencia del régimen cubano, ese es mi criterio. O sea, el gobierno de Cuba tiene la constante falacia de repetir que la desgracia de Cuba es producto de los Estados Unidos. Claro. No importa la Unión Soviética los subsidios, ni las desgracias de Europa. Todos Estados Unidos. No, o sea, nadie se cuestiona además a dónde fue a parar el subsidio de la Unión Soviética durante años hasta que colapsó. No, hombre, no, nadie. Entonces, ¿qué iba? ¿Las guerras de guerrillas? ¿A dónde iba ese dinero? Pero sí hay una de las cosas que yo le he dicho a muchos amigos venezolanos, es que la gran ventaja que tuvo Chávez, que no tuvo que subsidiar las guerras de los movimientos de liberación nacional en Centroamérica. Hoy por hoy los partidos casi gobernantes, Farabundo Martí, Uruguay, etcétera, etcétera. No, han conseguido a través de las urnas lo que no pudieron conseguir a través de las los balazos. Así es. O sea, la distorsión política en Centroamérica, no hay otro cerebro que no se llame Fidel Castro. Eso es así de claro. Y la Unión Soviética así lo planeó. Cuba va a ser un conclave y un enclave. Conclave político y enclave militar. Y lo logró, lo hizo. Lo único que cuando los Tabarís Parriscu, más conocidos como Bolos, se retiraron de la escena, sí dejaron la bola del lado de allá. Ahora, Pablo, 18 meses de negociación, esto es economía, básicamente. El tema de los derechos humanos, hay quien dice que una política de puertas abiertas puede llevar con el tiempo a que se abran ciertos espacios y que esto lleve a una democratización, no se sabe en cuánto tiempo, de la isla. ¿Crees de verdad que está todo cocinado, que está todo claro? Mi humilde criterio es que no. Primero, hay muchas cosas, muchas diferencias y muchos años sin tratar de negociar y mucho nada. desconocimiento. Aparte por parte de Estados Unidos. De Estados Unidos. O sea, la cultura de la democracia no es la ingenuidad de que ya tengo el voto. Claro. No seamos ingenuos, este país piensa así porque, oiga, esta nación es una gran nación y hay una cultura democrática enorme. Pero eso de que a los 3 días ya vamos a decir que ya Cuba es democrática porque tuvo una elección, mire, por favor, o sea, hablar de libertades, hablar de consenso interno entre gobierno y cubano no se ha visto por ningún lado, con el mayor respeto. Yo no lo he visto por ningún lado. Entonces, hay muchas bases, inclusive económicas, que Cuba no ha dado ni la más mínima señal de que sí va a modificar. Y yo siempre pongo un ejemplo. Se habla mucho de Visa, Mastercard, hace rato están en Cuba, lo único que ahora va con bancos americanos. Ahora yo hago la pregunta, por eso sería un largo proceso, ¿no? Para poder llevar Mastercard, American Express. No, ya están allá. Ya están allí. Visa y Mastercard son líneas, circuitos financieros donde se basan los bancos emisores. Lo único que en Cuba la prohibición legal es producto de la ley, el acta de comercio con el enemigo, es
que esas visas o Mastercard emitidas por Banco Americano no se pudieran utilizar en Cuba. O sea, en Cuba se utiliza Visa y Mastercard hace muchísimos años de tarjetas europeas. Toda esa tecnología está al Hace día. rato. En Cuba lo último es que hay cajeros automáticos para sacar dinero. Y es más, te puedo decir que cuando los turistas directos en buenos lugares pagaban con American Express, se le hacía en el adhesógrafo el pagaré y se comercializaba fuera de Cuba. O sea, esto no es nada. Lo nuevo es que esas tarjetas son emitidas por Banco Americano. Hasta ahí. Esa es la norma. Y yo siempre pregunto, está bien, van a entrar Visa y Mastercard. A ver, gobierno de Cuba, ¿cuándo vas a quitar el monopolio al comercio exterior para que la pequeña empresa familiar logre importar de los Estados Unidos sus requerimientos y no te sigas basando en las remesas? Claro. Eso es sencillo y eso es algo muy sencillo, el estricto monopolio del comercio exterior que tiene Cuba. Eso no va a dejar avanzar nada, salvo privilegios. Si Cuba va a seguir con los mismos privilegios que estableció anteriormente con Europa, que todo pasaba por el gobierno y todo era discrecional del Estado, si eso va a seguir con los Estados Unidos, vamos a seguir haciendo muchos programas sobre lo mismo. Cruceros, ferries, las aerolíneas, ¿qué piensas de todo eso? Muy bien, perfecto. Yo pienso que todo lo que sea avanzar, que las empresas norteamericanas tengan participación directa en la economía directa cubana, o sea, que no tengan que pasar por las arcas del gobierno, bienvenido. Si Cuba le da derecho a aterrizaje, si le da la fe pública a Banatur para que le otorgue el derecho a aterrizaje, un charteador, si el charteador es un avión de American Airlines, entonces vamos a salir de lo ridículo, vamos a lo que es normal, vamos a las aerolíneas, esperemos que bajen los pasajes, esperemos que haya más movilidad entre todas las provincias y que sencillamente haya reciprocidad. Puede ser que Cubana aterrice aquí si cumple los requisitos. Pero si va a aterrizar Aerogaviota porque 4 generales compraron 5 aviones a crédito en los Estados Unidos, estamos hablando de lo mismo. Entonces, a mí me gusta deslindar entre el lenguaje diplomático, que es muy bonito, pero no dice nada ni concreta mucho, Pablo, al económico. Tengo que irme, pero me quiero ir con esto. Vimos el anuncio que hizo el presidente Barack Obama, simultáneamente lo hizo Raúl Castro en Cuba, cuando se veían, siempre insisto en lo mismo, parecían 2 discursos y 2 acuerdos diferentes, lo que cada uno dijo para su país, Así fue. para consumo interno. Hemos visto esta primera ronda de conversaciones y hemos visto muchas trabas, muchos más desacuerdos que acuerdos. Así es. ¿En qué para esto? Sencillo. Raúl está exigiendo cosas que por naturaleza van a decantarse. La base no va a salir de un día a otro. El embargo va a caer por relación. O sea, sacar a Cuba del acta de comercio con el enemigo va a salir. Si Cuba cede algunos aspectos de su política interna. Hay cosas que están codificadas. Claro. ¿El embargo se levanta totalmente? No, de golpe no se puede levantar. Acuérdate que el embargo es la única causal fundamental de que el gobierno de Cuba justifique su existencia. O sea, su derrotero, su desgracia económica. Estamos totalmente de acuerdo. Entonces, de un día a otro, no. Primero, Cuba está loco, necesita dinero. Cuba ha pedido que indemnicen al pueblo de Cuba. Cuba lo ha pedido. O sea, Cuba necesita dinero. Y ojo, Cuba y Venezuela están al punto para ser compradas muy, muy barato. No nos equivoquemos. Y este país es especialista en eso, en comprar cascarones de huevos futuros muy, muy, muy lucrativos, pero a bajo precio. Eso se inventó aquí. Y es muy buen negocio. Pablo, te agradezco mucho que hayas estado aquí en el programa. Siempre me gusta A ti siempre. escuchar tus opiniones. ¿sí?